Ya, entonces tenemos aquí lo siguiente. Inicialmente les había estado preparando un formulario para que se entienda un poquito mejor, porque balance de energía tiene muchas ecuaciones, ¿no? Hay que perderse un poco, pero aquí ya tenemos una guía básica para saber más o menos de qué se trata. Ya, entonces comencemos. Para un sistema cerrado, generalmente se toma en cuenta un diagrama como tenemos aquí, donde ustedes podrán ver que, como su nombre lo indica, es un sistema cerrado, ¿no? Aquí está limitado por su frontera, en la cual en este sistema la masa siempre va a ser constante y la variación de energía total va a estar afectada por el calor y el trabajo. El calor bien sea que puede ser emitido por el sistema hacia su entorno o bien del entorno hacia el sistema. Lo mismo sucede con el trabajo, puede ser generado por el sistema o bien puede ser transferido del entorno al sistema, ¿no? Entonces es importante recalcar esos puntos. En cuanto al calor, generalmente va a existir calor cuando va a existir cambio de temperatura. El calor puede ser generado por tres maneras: conducción, convección y radiación. Ya, en cuanto al trabajo, en este caso se va a tratar de un trabajo dada por esta integral, el área bajo la curva, ¿verdad? Es un trabajo generalmente bueno, puede existir diferentes formas de trabajo: trabajo mecánico, eléctrico. En este caso es un trabajo de compresión, por eso está limitado por las presiones y los volúmenes. ¿Ya? Y va a ser el área bajo esta curva de esta integral, ¿no? Ya, entonces, en cuanto a la energía, se tiene esta ecuación general que simboliza la conservación de la energía en un sistema, en este caso en sistema cerrado, que está dado por la siguiente manera, ¿no? La energía total es expresada por la sumatoria tanto de la energía cinética, energía potencial y energía interna. La energía cinética está dada por esta expresión, la energía potencial y la energía interna. Ya si lo queremos expresar con unidades de masa, ya, ya, pero también esto se puede sintetizar de la siguiente manera. La variación de energía contenida dentro del sistema durante un intervalo de tiempo va a ser igual a la energía neta transferida al sistema a través de su frontera por calor durante ese mismo intervalo de tiempo, menos la energía neta transferida fuera del sistema a través de su frontera por trabajo durante ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí existe un convenio de signos que es importante cuando el calor y el trabajo son positivos y negativos. Cuando el calor es aplicado al sistema, es transferido del entorno al sistema, va a ser positivo. Pero si el calor es emitido del sistema hacia el entorno, va a ser un trabajo negativo, un calor negativo, perdón. Aquí el calor es positivo y aquí el calor es negativo. ¿Y qué pasa con el trabajo? El trabajo es negativo cuando es emitido del entorno al sistema y es positivo cuando es transferido del sistema hacia el entorno. Existe en ese convenio de signos. ¿Ya? Siempre en un sistema cerrado la masa va a permanecer constante, eh, no va a existir flujos de entrada ni flujos de salida, simplemente la masa se mantiene constante dentro de lo que se llama una masa de control o también puede ser considerado como volumen de control dependiendo, ¿no? Ya, entonces aquí podemos ver más sintetizado la variación de energía en un sistema cerrado. Va a estar dada por la variación de energía cinética, la variación de energía potencial y la variación de energía interna, como también puede ser expresado por las transferencias tanto de calor como de trabajo. Ya aquí es importante recalcar que la variación de energía siempre va a ser independiente del proceso porque es una variable de estado.
Ya solamente depende de sus condiciones iniciales y finales. En cuanto al calor y al trabajo, sí van a depender del proceso, son variables de proceso. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que la ecuación se puede expresar en toda su magnitud de esta manera. ¿Ya? Si tenemos entre dos estados. Inicialmente podemos tener un estado 1 y un estado 2, ¿no? Y entonces lo tenemos que expresar de esta manera, tanto la variación de energía cinética, potencial e interna. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener las mismas variables del proceso, ¿no? Que no van a depender de los estados inicial y final. Ya también podemos expresarlo por unidad de masa. Si a toda esta expresión le dividimos entre la masa, ¿verdad? Vamos a tenerlo de esta manera. Y aquí también tenemos entre dos estados. También podemos expresarlo en forma diferencial, dependiendo cuál sea el caso. Y aquí podemos darnos cuenta que las derivadas totales van a ser para las variables de proceso, que van a ser derivadas parciales, y para las variables que son de estado van a ser diferenciales o derivadas totales, ¿no? Ya es un poco a modo de recordar. También podemos expresarlo por unidad de masa en forma diferencial, donde aquí ya lo distinguimos, ¿no? Por la mayúscula y minúscula. Y en términos de potencia, cuando hablamos en unidades de tiempo, ¿no? En variaciones de tiempo. Aquí podemos ver que aquí las variables de proceso, tanto el calor como el trabajo, están en forma de flujo, y aquí se hacen las derivadas respectivas al tiempo. Ya, entonces, aquí también podemos hacer lo mismo por unidad de masa, dependiendo cuál sea el caso. Aquí vamos a tener dos ejemplos o dos ejercicios muy sencillos para entender más que todo esta parte, que es casi que no se ve mucho en estos procesos de la industria petroquímica, pero es importante saber cómo funciona un balance de energía en sistemas cerrados, porque a partir de ello también se deduce para lo que es sistemas abiertos, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ya, entonces comencemos con estos dos pequeños ejemplos para pasar posteriormente a sistemas abiertos. Ya, si tenemos un sistema cerrado, podemos tener un diagrama parecido a este. Vamos a ver bien de qué se trata. Y dice lo siguiente. Un dispositivo cilíndrico cuyo émbolo tiene una masa de 16 kilogramos y un área de 0,004 metros cuadrados. El dispositivo contiene una masa de 4 kilogramos de aire. Aquí me está diciendo que dentro del dispositivo va a haber 4 kilogramos de aire y se puede mover libremente estando la parte superior abierta a la atmósfera. O sea que detrás del émbolo o encima del émbolo está la presión atmosférica, ¿verdad? Partiendo de un estado inicial de equilibrio, tiene lugar un proceso en el que se aporta calor hasta que la temperatura del aire interior es de 60 grados centígrados. O sea, me está diciendo que aquí eh, va a existir una transferencia de calor del entorno al sistema, cosa que va a provocar que se incremente la temperatura. De una temperatura inicial que estaba a 25 grados centígrados, se va a incrementar a 60 grados centígrados. Ya me dice, se pide calcular el trabajo realizado por el aire. El aire va a realizar efectivamente un trabajo sobre el émbolo, ya, porque es como que va a empujar al émbolo para que exista ese cambio de temperatura, y eso va a generar un trabajo, ¿ya? Y también el calor aportado, ¿verdad? El calor aportado del entorno. Ya, entonces tenemos aquí un estado inicial y un estado final. Como aquí vemos, la masa de aire se va a mantener constante porque por ningún lado va a salir aire o se va a ingresar ah, mediante alguna vía, ¿verdad? Entonces, la masa de aire va a mantenerse constante de 4 kilogramos. Lo que sí va a existir es un incremento de temperatura dada por la transferencia de calor del entorno al sistema,
y también va a ocurrir un trabajo, ¿verdad? Al empujar el émbolo. Ya, entonces, eso es lo que me está dando básicamente de datos. Me está dando también la masa del émbolo y el área que tiene el émbolo, ¿no? Y nada más. Entonces, aquí dice que se va a considerar una masa de control que siempre va a ser constante. Masa 1 y masa 2 va a ser constante, 4 kilogramos. ¿Y cómo se procedería en este caso? Aparte me está dando de dato eh, la energía interna específica, que en este caso solo va a depender de la temperatura en cada estado. Aquí tenemos para 25 grados centígrados, que me daba a un inicio, y también tenemos para 60 grados centígrados, que son sus equivalentes en grados Kelvin. Y aquí me está dando, ¿no? Los valores de las energías internas específicas. Bien, entonces, ¿cómo sería la resolución de este ejercicio? Inicialmente debo encontrar el valor del trabajo realizado sobre el émbolo y se va a calcular mediante esta expresión que ya habíamos visto en el formulario, ¿no? El trabajo es igual a la integral del producto de la presión por la diferencial de volumen, ¿no? En un estado inicial y final. Ya, entonces tenemos que calcular esta presión. La presión se va a mantener constante, dice, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo calculamos esa presión? Podemos hacer con un diagrama de fuerzas, donde aquí tenemos encima del pistón teníamos la presión atmosférica y aquí vamos a tener una fuerza que va a ser dada por el aire al empujar el pistón y también vamos a tener que tomar en cuenta el peso del émbolo, ¿no? O del pistón, que también se lo considera de esa manera. Ya, entonces hacemos un diagrama de fuerzas, donde en este caso va a actuar la fuerza de la atmósfera, que se puede ser expresada por presión, por área, ¿verdad? Y en este caso, esta presión que queremos hallar y va a ser dada por la misma área del émbolo y aquí vamos a considerar la masa, ¿no? La masa del émbolo. Ya, entonces aquí vamos a tener en cuenta esto. Los que van hacia abajo son estas dos que se van a sumar y van a ser igual a esta que está yendo hacia arriba, ¿verdad? Y de ahí despejando y reemplazando datos podemos obtener que esa presión es equivalente a esta, ¿no? En libras, ¿ya? O, perdón, en este caso está siendo expresada en bares, perdón, en bares. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a calcular los volúmenes, tanto en el estado inicial como en el estado final, considerando un modelo de gas ideal. Aquí todos los datos van a ser los mismos, lo único que va a variar es la temperatura. Y de esa manera ya puedo obtener el volumen en metros cúbicos, porque aquí ya tengo 9 bares y lo estoy convirtiendo a kilopascales para que todo esté en el sistema internacional. Ya una vez obtenida esos tres valores de presión y los volúmenes en estado inicial y final, podemos obtener el valor del trabajo y es lo que básicamente me está pidiendo el trabajo transferido. Ya, entonces también me falta calcular lo que es el calor. El calor lo puedo sacar del principio de conservación de energía, teniendo de esta ecuación, ¿no? Pero aquí tengo que ver qué energías tengo y qué no para ir anulando las que no. En este caso, la energía cinética no va a existir valores influenciables de energía cinética y de energía potencial. Así que solo voy a tomar en cuenta la energía interna y estos dos, ¿no? Estas dos variables de proceso, tanto el calor como el trabajo. Entonces puedo decir que la energía va a ser igual a la energía cinética y eso va a ser igual a la diferencia del calor y el trabajo. Entonces se reduciría esta expresión, donde puedo decir también que la energía interna la puedo expresar de esta manera. La masa por el producto de las energías internas específicas en los estados finales e inicial, ¿no ve? Ya, entonces de aquí ya puedo despejar al calor. Ya cuento con el valor del trabajo
y lo que me faltaría es esto, ¿no? Pero esto también ya me dan de dato. Aquí me daban adicionalmente, ¿no? Para esas temperaturas iniciales y finales. Ya entonces, ahí solamente reemplazo los valores. Ya voy a tener el valor del calor. Es bastante sencillo, como se habrán dado cuenta. Y aquí vamos a pasar a otro ejemplo, donde se dice que se tiene dos tanques con presiones inicialmente distintas conectados mediante una válvula. Aquí podemos ver en el diagrama que tenemos dos tanques con presiones inicialmente distintas y están conectadas por la válvula. El tanque 1 contiene una masa de 3 kilogramos de CO2, ya me dice que está a 500 grados Kelvin. Y el tanque 2, perdón, el tanque 2 contiene una masa de 7 kilogramos a 400 grados Kelvin, ¿ya? Entonces me dice que en un instante determinado esta válvula que existe entre ambos tanques se va a abrir y se van a mezclar estos dos gases, ¿no? Y al mismo tiempo se produce una transferencia de calor del entorno hacia los tanques. Ya, entonces va a existir una transferencia de calor del entorno hacia los tanques, que es expresada mediante este calor, ¿no? Ya que está aquí en el diagrama. Dice, de modo que se va a alcanzar una temperatura final de equilibrio. Una vez que se mezcle el dióxido de carbono contenido en ambos tanques, se va a alcanzar una temperatura final de equilibrio, que va a ser 450 grados Kelvin, así como una presión final de equilibrio en ambos tanques. Dice, calor, se pide calcular el calor transferido en este proceso. Básicamente me está pidiendo el valor de esa Q, ¿no? De este calor. ¿Cómo se haría en este caso? Y también me está dando de datos la energía interna específica, que también va a depender de la temperatura, ¿ya? Y me está dando sus valores. Ya, también voy a partir del principio de conservación de energía y voy a ver cuáles pueden hacerse cero y cuáles no, ¿verdad? En este caso, como no me está hablando de ningún trabajo transferido ni del sistema al entorno o viceversa, en este caso el trabajo se va a hacer cero. Tampoco me está dando algo que me haga influenciar la energía cinética y potencial, ¿verdad? Entonces también las voy a hacer cero y se va a reducir simplemente a este valor. La variación total de energía en el sistema va a ser dada por la energía cinética y esta va a ser igual simplemente al calor, ¿verdad? Y aquí puedo hacer de la manera que he hecho anteriormente en el ejemplo, diciendo que que la energía interna para la energía interna para el estado inicial puede ser expresada de esta manera: el producto de la masa inicial por su energía interna específica, tanto para el tanque 1 como para el tanque 2, ¿verdad? Y para el final, como ambas masas ya van a estar unidas, porque se va a abrir la válvula, ya voy a poder sumar esas dos masas y simplemente ya va a estar dada por la energía interna específica para esa temperatura final, ¿no? La temperatura de equilibrio que aquí me está dando de dato. Ya, pero aquí necesito darme cuenta que aquí me está dando por unidades de moles, ¿verdad? La energía interna específica. Y yo lo que tengo es masa, así que lo voy a multiplicar por el peso, o lo voy a dividir en este caso por el peso molecular del dióxido de carbono. Y así ya voy a tener sobre kilogramos, ¿no? Para reemplazarlo directamente. Aquí ya lo estoy reemplazando ese valor, en este caso de la final, con la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria la estoy sumando las dos masas de los dos tanques. Pero en este caso ya estoy haciendo aparte con sus energías internas específicas, porque aquí las temperaturas serán distintas. Una vez teniendo estos dos valores, puedo reemplazar aquí y ya voy a tener el valor del calor. El calor que es emitido del entorno hacia el sistema, para que aquí no, es lo que me pedía. Calcular el calor transferido en este proceso del entorno hacia los tanques, ¿no? Entonces,
Eso sería todo. En este caso, ven que es bastante sencillo cuando se trata de sistemas cerrados. Simplemente se considera la masa constante, ¿no? No existe, no se debe considerar entradas y salidas, ¿no? Porque es un sistema cerrado. Pero lo que hemos estado viendo anteriormente en balance de energía con reacción y sin reacción química han sido sistemas abiertos y vamos a ver cómo es que varía en este caso. Pero para hacer esa deducción se tiene que conocer también esta parte, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación para sistemas abiertos. Y les voy a pedir que se unan al siguiente enlace que voy a enviar ahorita para hacer para sistemas abiertos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente, al siguiente tema? Bien, entonces les voy a pedir por favor que se unan al siguiente enlace.